Dios, ya llévate a mi suegra. Este título en sí mismo, si lo aislamos así como se escucha, puede ser un título complicado, ofensivo o cargado de demasiado chusco, ¿verdad? Pero no es la intención, sino el propósito de esta enseñanza es que nosotros nos asomemos un poco hacia un tema que es necesario. Es un tema donde nosotros jugamos un rol en la vida diaria, un rol como seres humanos del que se habla muy poco. Sí se habla de cómo ser esposo, cómo ser papá, cómo ser esposa, cómo ser padres, cómo ser hijos, pero poco se habla de este rol que nosotros adquirimos cuando nos casamos, ¿verdad? Te casas y ya ahora sí ya eres yerno de, o eres la nuera de alguien, o somos los suegros de. Y este es un rol bastante complicado, es muy difícil. Y hay poca enseñanza. Precisamente por haber poca enseñanza, lo que más existe son frases que de alguna manera dibujan lo complicado de ser suegro, ser suegra, repito, nuera o yerno, sí, pero nada más son frases como que dan a entender algunas situaciones complicadas y casi siempre de las que causan más problema, ¿verdad? Eh, Quiero decir que hay muchos dichos populares donde se burlan y menosprecian a la suegra, por ejemplo. Hay muchos chistes, hay muchas bromas, incluso a mí me ha tocado escuchar muchas bromas de doble sentido que se hacen desde el púlpito con respecto a los suegros, con respecto a las nueras. Entonces sí, es una situación bastante complicada. Luego el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 12, versículo 53, pues ahí confirma que es muy difícil esta situación, porque dice que he venido para poner disensión entre quién, entre la nuera y la suegra contra la nuera. Entonces ya desde ahí decimos, bueno, si Jesús dice que esto es así de complicado, no, Jesús tiene razón. Nuestro Señor Jesucristo tiene razón al respecto. Miren, en Jueces capítulo 15 dice, aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Bueno, y se hizo un problema ahí. Luego él dice ahí, pues es que yo me persuadí, dice el padre de esta joven, de que no la querías, ¿verdad? Me persuadí de que pues ya no la amabas. Y ¿sabes qué? Se la di a otro, se la di a tu compañero. Y bueno, se hizo un problemón tremendo, ¿verdad? Sansón ahí se vengó, en fin. Y bueno, aquí vemos entonces un yerno que va a la casa de su suegro, no lo reciben bien y hay problemas. Pero en el capítulo 19 del libro de Jueces, dice, en aquellos días cuando no había rey en Israel, hubo un levita. Entonces este levita, dice, había tomado para sí una mujer concubina de Belén. Y su concubina le fue infiel. Aquí hay otro problema. La concubina le fue infiel. Y se fue a la casa de su padre. O sea, se regresó a casa de su papá. Pero luego va a buscarla. Después de 4 meses, el levita va y la busca. Dice, y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos. Y ella le hizo entrar en la casa de su padre, y viéndole el padre de la joven, o sea, el suegro, dice, salió a recibirle gozoso, y lo detuvo allí por algunos días, ¿verdad? 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Y ahí se queda unos días. Después, bueno, ya conocemos parte de la historia. Muy bien. Entonces, aquí vemos ahora un yerno que tiene problemas con su esposa y va a casa de su suegro y contrario a lo de Sansón, este suegro lo recibe muy bien, hace banquete ahí, lo recibe gozoso. Bueno, diferentes relaciones aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hay
hay que ser muy cuidadosos y entender cuál es la voluntad de Dios con respecto a cómo nosotros debemos llevar a jugar este rol. Bueno, luego empiezan problemas en Génesis capítulo 31, ahí también otra situación de esta naturaleza, y encontramos que aquí ya intervienen otras personas. Y dice, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán. Recordemos, Labán es el suegro de Jacob. Bueno, pues los cuñados andaban hablando mal, ¿verdad? De Jacob. Dice que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Y ahí se hace otro problema. O sea, si es muy complicado que esposo y esposa lleven bien sus relaciones, y luego se meten los 4 suegros, y luego se meten cuñados de un lado y cuñados de otro lado, se hace un cóctel explosivo. Definitivamente es bastante complicado, porque todos se creen con derechos de opinar y de intervenir en cómo educar a los hijos, cómo gastar el dinero y demás. Entonces sí, es muy complicado. Entonces vemos que, bueno, esta situación de los suegros, pues a veces es hasta causa de muchos divorcios. Que si les das dinero, que si yo sí les doy, que les diste escondidas, que para qué les dabas, que si nos vamos a vivir con ellos, no, yo no me voy a vivir con ellos, oye, ¿podrán venirse a vivir con nosotros? No, ¿cómo que? Y se hacen los problemas, uno dice que sí, otro dice que no, que si en las fiestas, que si vamos más para allá, que si los regalos, que si cuando vienen los suegros acá, sí se les atiende muy bien, pero cuando vienen mis papás tú no los atiendes bien. Y todo eso, les repito, es una situación bastante delicada. La educación de los hijos, que si los chiflan, que si no los chiflan, que si son muy duros con ellos, en fin. Como puede ver, sí necesitamos un poco de luz al respecto, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer si somos suegros, suegras, yernos o nueras? Bueno, daré algunos puntos importantes sobre suegros y suegras. Por ejemplo, es muy importante que nos conduzcamos como suegros bajo el temor de Dios. Sí, que en todo momento los frutos del Señor estén en nosotros al tratar a nuestra nuera, a nuestro yerno. Sí, igual como Jetro, por ejemplo. Jetro era un sacerdote de Madián, y Jetro trató a Moisés de una manera muy bella. Era suegro de Moisés. Jetro ofrecía sacrificios, holocaustos, ¿verdad? En boca de Jetro escuchamos expresiones muy bellas como por allá en el libro tengo aquí en el libro del Éxodo capítulo 18, bendito sea Jehová, y ahí expresa algunas cosas Jetro, ¿verdad? Entonces, Jetro era un hombre lleno de Dios. Entonces así, suegro y suegra que me escuchas, llenémonos del Señor para que podamos nosotros tratar correctamente a aquellos que forman parte de nuestra familia y de una manera política, como lo decimos en México. Bien, pues ante todo el respeto. Hay que entender ese versículo que dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y ya conocemos. Bien, ¿qué sucede ahí? Que dejará el hombre a su padre y a su madre. O sea, ya no está bajo la cobertura de su padre y madre. Ya no está estrictamente para obedecer a su padre y a su madre, porque ahora va a trazar su propia vida, va a formar su propia casa, su propia familia. Es importante que respetemos eso, porque tenemos muchos casos y muchos problemas donde los papás, ¿verdad? Se casa el hijo, se casa la hija, y no lo soltamos. Queremos todavía estar gobernando sus vidas, diciéndoles qué hacer, metiéndonos, entrometiéndonos. Y de ahí aquello de, ay, suegra metiche o suegro metiche. No, es importante respetar sus vidas. Creo que eso es sabio, que eso es justo y que eso es la voluntad de Dios, como lo vemos en esta escritura. Es importante que nosotros también pues tengamos una relación con ellos y les manifestemos, los tratemos como a unos hijos. Hay muchas escrituras donde en la relación así de nuera y de yerno, ¿verdad? Con los suegros, se usa la palabra hijo, la palabra hija. Noemí la usaba mucho con Ruth, ¿verdad? Y esa es una palabra hermosa. Lo tenemos por allá en Ruth capítulo 1, ¿verdad? En el versículo 11,
ahí la trata como a una hija, ¿verdad? Y así se lo expresa con un gran amor. Es que tenemos que tratar con amor a nuestros yernos, a nuestras nueras, y hacerlos sentir parte de nuestra familia, porque en realidad, bíblicamente, sí lo son. Entonces, tenemos que aprender a escucharlos. Por ejemplo, Jetro escuchaba a Moisés. Moisés le contaba muchas cosas a Jetro de lo que Dios había hecho, ¿verdad? Allá en el Éxodo, cuando Dios saca a Israel con mano poderosa, y Jetro escuchaba lo que le contaba Moisés. Nosotros tenemos que aprender a escuchar también a nuestros yernos, a nuestras nueras. Es importante escuchar sus corazones, su pensamiento, lo que ellos tienen que decir. Valoremos eso. También es importante que si tenemos todo tipo de trato con ellos, no seamos injustos. Labán fue injusto con Jacob. De hecho dice que le cambió el salario 10 veces, o sea, 10 veces por ahí le hizo trampa. Labán era así, ¿verdad? Hemos sido muy injustos con Jacob. Casi todas las enseñanzas que se dan de Jacob precisamente es contra él, ¿verdad? De que era un impostor, de que era un tranza, de que no. Leamos bien, estudiemos bien la vida de Jacob, una vida hermosísima, un hombre al que tenemos mucho que imitarle. Bien, pues contra él se habían cometido muchas injusticias, ¿verdad? Entonces, como suegros, no seamos injustos. Hay que tratarlos con toda justicia. Es muy importante que los tratemos con mucho amor, pero sin egoísmo. A veces somos muy egoístas. Queremos ver nada más por nuestro familiar y no por su esposo, su esposa. Hay que preocuparnos también por lo que a ellos les pasa. Jetro, cuando vio a Moisés que estaba aconsejando al pueblo de Israel, dice: ¿qué estás haciendo? Te vas a enfermar, te vas a morir tú, hijo, y todo el pueblo. Entonces, Jetro tenía un consejo para Moisés. Le preocupó que Moisés se fuera a enfermar, y entonces lo cuidó. Y eso es hermoso. Cuidemos nosotros a nuestras nueras, a nuestros yernos. Es muy importante. Jetro en Éxodo 4:18 también le dice a Moisés, le dice: ve en paz. Mire esa expresión, ve en paz. Qué maravillosa expresión. ¿Qué quiere decir? Que Jetro era un amante de la paz. Jetro promovía la paz. Entonces, tú como suegro y como suegra, si vas a casa de tu familia, de donde tú eres suegro o suegra, bueno, transmite paz. Haz que todo se lleve hacia la paz. Sé un pacificador. Eso es importante. Y también, la relación que tengamos con ellos, que sea una relación fuerte, como en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo del 11 al 17, ahí se dicen cosas bellas, pero una de las que se dice ahí dice que hasta la muerte, o sea, yo estaré contigo hasta la muerte. Miren nada más cómo se había cultivado esa relación de amor, de respeto, de armonía cristiana, de tal manera que dice hasta la muerte. Entonces, pues procuremos cuidar esa relación y llevarla a esos niveles. Ahora, si eres yerno, si eres nuera, pues también honra y respeta a tus suegros como si fueran tus padres. Escucha sus consejos. Jetro escuchó el consejo de Moisés. Ruth escuchó el consejo de Noemí. Noemí la aconsejaba y Ruth lo hacía. Eso es bello. En el libro de Éxodo vemos que llega Jetro y Moisés lo recibe muy bien y lo despide muy bien. Es más, lo recibe hasta con un beso y lo despide. Así seamos nosotros cuando van nuestros suegros, ¿verdad? Recíbelos bien, trátalos bien y despídelos con mucho amor. Ahora, lo mejor es amar a tu cónyuge y juega el rol que te toca, cumple el rol que te toca. Si eres esposa, ama a tu esposo, hónralo, respétalo, está sujeta y sumisa a él, cuida a tus hijos, cuida tu casa. Si eres esposo, provee para tu familia, ámalos, cuídalos, sírveles a tu familia, y eso es glorioso. Ayúdalos también económicamente, todo lo que tú puedas hacer. En el libro de Mateo vemos cómo Pedro, su suegra estaba con él.
Su suegra, cuando Jesús va a sanar a la suegra de Pedro, ¿dónde estaba la suegra? En casa de Pedro. Entonces, estos son tips espirituales que nosotros podemos poner en práctica. Entonces, sí, es muy importante que nosotros apliquemos estos principios espirituales que van a hacernos de mucha bendición. Así es de que bendito sea el Señor y transmitamos nosotros el amor de Dios a nuestros suegros, a nuestros yernos y nueras. Amén.